pero Más Caminos es un espacio que surge el año pasado, plena pandemia. Somos un grupo de profesionales eh, que bueno, nos planteamos construir un espacio de reflexión y de trabajo en torno a las personas con discapacidad. Eh, si bien bueno, nuestro trabajo va a estar enfocado en distintas áreas, hoy nos convoca un proyecto inicial que es el de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y bueno, hemos estado trabajando fuerte, si bien tímidamente, pero fuerte, desde el año pasado. Y bueno, hoy estamos con nuevas actividades. Empezamos un poco a través de las redes a difundir el trabajo que veníamos proyectando en ese inicio, que hoy estamos ejecutando en una primera instancia. Bueno, hubo empresas que nos contactaron y empresas que les hicimos llegar lo que estábamos trabajando y bueno, y generamos una reunión, unos encuentros para poder contarles de qué se trataba un poco este proyecto de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Actualmente nos encontramos con una iniciativa de la mano de GECOM YPF Pergamino. Estamos trabajando bajo la mirada del cliente externo. Queremos saber qué piensa la comunidad, qué piensa el cliente de YPF, ¿no? Que es el mismo cliente que hay en un montón de otros lugares, sobre la empleabilidad de personas con discapacidad, cómo se sentiría si asiste a ese lugar y es atendido por una persona con discapacidad. Un poco saber también qué piensa sobre la discapacidad puntualmente. Entonces, bueno, hemos lanzado unas encuestas que se están realizando en las estaciones de YPF y que también las lanzamos de manera simultánea online, donde invitamos al público en general, a la ciudadanía, a contestar a esta encuesta y ayudarnos a crear un perfil de cliente externo de algún modo, ¿no? Sobre esta mirada que existe sobre la discapacidad. Eso es en lo que estamos trabajando puntualmente ahora con YPF. Y bueno, y también con una encuesta que es para los empleados de YPF, con la idea de conocer qué piensan ellos sobre trabajar con personas con discapacidad, sobre que la empresa incluya personas con discapacidad dentro de su planta. Así que bueno, esa es un poco la iniciativa que estamos llevando ahora en estas semanas junto a GECOM YPF. Bien, en relación a los empresarios hemos encontrado la verdad que buenas respuestas positivas. Las empresas se encuentran dispuestas a incluir personas con discapacidad, asumen la problemática y también pudimos conocer un poco cuál es su mirada, cuáles son un tanto los prejuicios y los mitos que hay alrededor de la contratación de personas con discapacidad, ¿no? Y ahí es donde apuntamos con las jornadas de sensibilización que estamos terminando de desarrollar para lanzarlas, que apuntan justamente a esto, a sensibilizar a toda la planta de la empresa, no solo a quien tiene la responsabilidad de contratar, sino a los empleados también, como una etapa previa de este proceso de inclusión para que cuando la persona con discapacidad ingrese a esa empresa se vea incluida, no solo laboralmente, sino en el área social, ¿no? Y pueda enriquecerse de todo esto que tiene el mundo laboral. Las estadísticas a nivel no solo nacional, ¿no? Sino a nivel mundial hablan de una tasa de desempleo del 75%, o sea, 3 de cada 10 empresas contratan personas con discapacidad y esos valores son muy altos, pensando que en esa contratación no son grandes los números en realidad, o sea, estamos hablando tal vez de mínimos cupos laborales para las personas con discapacidad. Lo mismo sucede en el Estado, que si bien hay una ley que exige que el 4% de la planta permanente de cualquier estrato estatal tenga personas con discapacidad contratadas, no sabemos que no sucede. O sea, y que en muchos casos ni siquiera se acerca a ese 4%, ¿no? Entonces, también lo que vemos a través de las encuestas que realizamos y de estas primeras reuniones que tuvimos con algunos de los candidatos que respondieron la encuesta, es este temor al rechazo nuevamente, ¿no? O que temen postularse porque la encuesta no especifica que está abierta a personas con discapacidad. Entonces, ante este temor, directamente ni siquiera aplican a esa búsqueda laboral. En eso es un poco también en lo que trabajamos. Lo que vemos es que lamentablemente muchas personas con discapacidad en general terminan
viviendo con una pensión no contributiva que no les alcanza para vivir, tal vez de una manera digna, o por lo menos no de una manera autónoma, porque requieren siempre una ayuda familiar, otro soporte económico, porque los valores son muy bajos como para poder sostener una vida de manera autónoma, con todo lo que eso significa, o tienen que vivir con sus familias. Entonces, lo que vemos mucho la necesidad, por lo menos en los candidatos que hemos entrevistado, es la necesidad de alcanzar esta autonomía, y que para obtenerla necesitan poder tener un ingreso estable que les permita desarrollarse de esta manera. Entonces también lo que vemos es esto de las eternas pasantías, que son rentadas por montos muy bajos, o las becas. Nosotros a lo que apuntamos es justamente al empleo genuino, a que la persona con discapacidad pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral competitivo y que pueda tener una vida autónoma y digna como tiene cualquier persona que pueda acceder al mercado laboral. Nuestro objetivo a través de este proyecto es proveer los apoyos necesarios para igualar estas condiciones de acceso al empleo genuino que venimos hablando de personas con discapacidad, para mejorar su calidad de vida, para respetar su autonomía, para permitirles competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, en el puesto que ellos deseen, que eso es lo que va a permitir una plena inclusión social de la persona con discapacidad, ¿sí? Y dejar de temer a no querer presentarme porque siento que no me dan las condiciones. A través de los encuentros que nosotros hemos tenido, hemos evaluado algunos perfiles de personas con discapacidad que acceden a una educación terciaria o universitaria, o sea, que tienen perfiles para competir tranquilamente en el mercado laboral.